¿Qué tienen en común la película Ratatouille y una Magdalena? Supongo que los más avispados habréis pensado que, si bien es un juego de palabras lo de Ratatouille, por aquello de que el protagonista es una rata, realmente la Ratatouille es una preparación culinaria, es comida, al igual que la Magdalena. Pero esta respuesta es como el gato de Schrödinger. Al mismo tiempo sí, pero no. Me explico. La trama de Ratatouille nos sumerge en la vida de Remy, una rata capaz de apreciar la comida más allá de la mera alimentación y que tiene un paladar y un olfato sofisticados. Tras un tiempo de aprendizaje, Remy se ve separado de su familia y su hogar y termina ante el restaurante Gusteau's, el restaurante del fallecido escritor del libro Cualquiera puede cocinar, del cual ha aprendido todo lo que sabe sobre técnica culinaria. A partir de aquí seguiremos las aventuras y desventuras entre fogones del protagonista. Muy bien, pero ¿y lo de la Magdalena? Paciencia. Para resolver la duda que ha motivado este vídeo, primero tenemos que preguntarnos de qué trata Ratatouille. Ratatouille va sobre cómo Remy persigue su sueño de ser chef, ¿no? Otra vez, el gato de Schrödinger. Si bien lo que he descrito antes es la trama, yo quiero profundizar mucho más. Quiero hablar sobre el motivo de la película, el verdadero valor de esta, la idea, el tema de la película. ¿Y cuál es? Pues bien, lo he mencionado antes, o más bien lo he resumido con algo que ya he dicho. ¿Recordáis el nombre del título del libro de Gusteau? Exacto, cualquiera puede cocinar. Pero esto no es como muchos podríamos ver a simple vista. O sea, no se trata de que Remy puede aprender a freír un huevo. La cosa va más allá. Cocinar es un arte, y como todo buen arte, se debe trascender la técnica para llegar al alma. Otra vez me explico. Cuando Remy comienza la película, realmente se da cuenta de que es capaz de distinguir alimentos en buen o mal estado, y más tarde alimentos que ligan entre ellos y que potencian sus sabores. Cuando encuentra las enseñanzas de Gusteau, comprende que toda esa percepción que consigue mediante su olfato y su gusto tiene una técnica que puede ayudarle a ordenar y potenciar su capacidad de crear aromas y combinaciones nuevas. Gracias al conocimiento de esta técnica es capaz de potenciar y armonizar sus sentidos para llegar a crear preparaciones que son capaces de sobrepasar la técnica, creando mejores experiencias culinarias. De hecho, esto se ve durante la película, cuando mediante el control de Linguini se salta una receta, deja de seguirla al pie de la letra e improvisa para potenciar nuevos matices en la receta. Remy se ha convertido en un maestro del Kung Fu. Y no me he vuelto loco. Como he comentado en otros vídeos del canal, el término Kung Fu lo hemos malinterpretado desde Occidente, dejándolo de forma exclusiva como la maestría en las artes marciales de origen asiático. Pero en Asia, el Kung Fu hace referencia a la maestría en cualquier arte. Cuando cualquier persona domina la técnica y es capaz de llegar más allá de lo que la pura técnica te permite. El arte del arte. Podríamos decir que el Kung Fu sería algo parecido al concepto de la sinergia, cuando un grupo consigue mayores resultados en conjunto que cuando ese mismo grupo trabaja de forma individual, solo que para el Kung Fu, en vez de hablar del valor individual de un grupo, estaríamos hablando del valor de la técnica, la práctica, los conocimientos del arte, el propósito que te mueve a realizar esa obra, etc. Bueno, llegados a este punto creo que en este momento podemos hablar, por fin, de la misteriosa Magdalena. Y para ello tenemos que seguir en Francia, pero en la Francia de finales del siglo XIX y principios del XX, para conocer al responsable. Este es Marcel. Marcel nació en el seno de una familia burguesa, más que acomodada, pero con un problema. Marcel tenía problemas respiratorios, más concretamente asma. Por eso se quedaba largas temporadas en casa, lo cual desembocó en que fuese un ávido lector y que, al igual que el 70%, me invento el número, pero no estaré muy lejos, de los burgueses adinerados y enfermos de la época, se terminase convirtiendo en escritor. Marcel era un escritor muy detallista y capaz de expresar en palabras una cantidad ingente de sentimientos y sensaciones. Era alguien extraordinariamente sensible en sus escritos, donde su obra más importante y relevante fue En busca del tiempo perdido,
publicada entre 1913 y el 27, donde solo vio publicados en vida 4 de los 7 volúmenes que la conformaban. El primero de estos volúmenes fue El Camino de Swan, el cual está dividido en otras 3 partes. Precisamente en la primera, con Bray, donde el protagonista rememora su infancia y adolescencia, es donde tenemos que prestar atención. Resulta que el protagonista llega a casa en un día triste y apático de invierno, y al verlo, su madre le propone que tome una taza de té para entrar en calor. La taza viene acompañada de una magdalena, de las que tienen forma de concha, que desmenuza y sumerge en el té para que lo embeba. Y es cuando se lleva la magdalena empapada en el té a la boca cuando, como si fuese esa cucharada una llave, el sabor y el aroma de la misma le desbloquea los recuerdos de su infancia, de cuando tomaba esa misma combinación, y así comienza su relato. ¿Notáis alguna similitud con Ratatouille?